Las manos de mi yerno estaban en la cintura de mi hija, pero no era mi hija Camila, su esposa. Era Berenice, mi hija menor. Los vi a través del cristal de la cocina, besándose como si el mundo no existiera, como si Camila no existiera. El corazón se me detuvo. Después vino la náusea. Y después, la furia. Entré. Berenice no bajó la mirada. Me dijo, mamá, lo amo. Llevamos años juntos. Camila no lo merece. Años. Años de mentiras bajo mi propio techo. Años de abrazos falsos en las cenas familiares. Rodrigo no dijo nada. Solo me miraba, calculando. Yo iba a destruirlos. Iba a contarle todo a Camila esa misma noche. Pero cuando llegué a su casa, ella abrió la puerta con los ojos hinchados, y me dijo 4 palabras que me partieron en 2. Mamá, me estoy muriendo. Cáncer, 2 meses de vida. Entonces entendí que a veces la justicia no llega a tiempo, que a veces hay que elegir entre la verdad y la piedad. Pero nadie dijo que después de la muerte la justicia descansaría. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30.000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante, y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me quedé paralizada detrás del cristal. Las piernas no respondían, solo mis ojos se movían. La luz cálida de la cocina los iluminaba de lleno. El café todavía estaba sobre la mesa. Había 2 tazas. 2 tazas en mi propia cocina, puestas con esa familiaridad que se construye con el tiempo. Y la risa de Berenice, esa risa que yo conocía desde que era bebé, desde que daba sus primeros pasos por este mismo piso. Ahora sonaba diferente. Sonaba a algo que no quería nombrar. No sé cuántos segundos estuve ahí paralizada. Fueron pocos. Pero en esos pocos segundos vi cosas que no se olvidan. La manera en que ella tenía la mano en su hombro. La manera en que él no se sobresaltó al verme. Como 2 personas que ya no tienen miedo, que ya no sienten que tienen algo que esconder. Eso fue lo que más me golpeó. No el beso, sino la calma. Abrí la puerta. Ellos se separaron. Pero no hubo vergüenza. No hubo pánico. Ninguno bajó la mirada. Berenice se acomodó el cabello con calma. Rodrigo apoyó una mano en el borde de la mesa, como si nada. Berenice me miró directo a los ojos, con una serenidad que me heló por dentro, y dijo, «Mamá, ya basta de fingir. Lo nuestro es real. Llevamos años juntos. Es amor verdadero. Años». La palabra cayó pesada. Me quedé mirándola. La misma cara que yo había besado cada noche cuando era niña. Los mismos ojos que lloraron en mi hombro cuando perdimos a su padre. Ahora me miraban sin ningún temblor. Rodrigo seguía en silencio, quieto junto a la ventana. Solo me observaba. No con culpa, con cálculo, como quien espera a ver en qué dirección va a caer algo. Le pregunté por Camila, con la voz más fría que pude sostener. Quería saber dónde pensaba ella que estaba su propia hermana en ese momento. Berenice se encogió de hombros. En su casa, trabajando como siempre. Ella vive para trabajar, mamá. No lo hace feliz. Yo sí. Quise gritar. Me quedé sin voz. Berenice siguió hablando. Me dijo que pensaba contarle todo a Camila, que ya era hora de que ella fuera feliz con Rodrigo, que Camila lo entendería con el tiempo. Lo dijo así, con esa ligereza, como si destruir el matrimonio de su propia hermana fuera algo que simplemente se explica y se acepta en una tarde. Entonces Rodrigo habló. Una sola vez. «Lucía, esto pasó. No fue planeado, pero pasó». Su voz era tranquila, como si me estuviera dando una noticia de trámite. Los eché. Les ordené que salieran. Les dije que yo misma le contaría todo a Camila esa noche, antes de que alguno de los 2 se le adelantara con su versión. Berenice salió con esa misma expresión, sin apuro, sin vergüenza, como si no hubiera hecho nada malo. Rodrigo salió mirando el piso, sin decir más. Tomé mis llaves, subí al coche. Las manos me temblaban tanto que tardé varios intentos en arrancar.
El motor arrancó por fin. Yo no sabía nada todavía de lo que me esperaba al otro lado de esa puerta. Me llamo Lucía. Tengo 63 años. Soy viuda desde hace 11 años. Ernesto murió en un accidente de trabajo. Fue de madrugada. Una llamada al teléfono fijo, una voz que no reconocí, y el mundo que dejaba de tener sentido de golpe, sin aviso, sin tiempo para prepararse. Las niñas tenían 20 y 17 años. Yo me quedé sola con ellas, con la pensión que él dejó y con todo lo que no había terminado de decirle. Hay cosas que uno guarda para después, pensando que el tiempo sobra. Después no siempre llega. Las saqué adelante. No fue fácil. Hubo meses muy difíciles, meses en que no sabía cómo llegar al siguiente. Pero lo hice. Camila es la mayor. Hoy tiene 31 años. Es abogada, seria, trabajadora, del tipo de persona que llega temprano y se va tarde sin quejarse nunca. Desde pequeña fue así, ordenada, responsable. Siempre fue mi orgullo tranquilo. La que no necesitaba que la celebraras porque ella sola se sostenía, sola se levantaba. Berenice es la menor, 28 años. Es influencer de moda. Siempre fue más inquieta, más exigente, más difícil de conformar. Yo la protegí demasiado. Le perdoné demasiado. Me convencí a mí misma de que era la pequeña, que necesitaba más cuidado, que ya maduraría con el tiempo. Quizás ese fue mi error más grande, el que pagué más caro. Rodrigo llegó a nuestras vidas hace 7 años. Al principio fue solo el novio de Camila. Después fue el hombre que ella amaba. Después fue parte de la familia. Los primeros 2 años los pasaron de novios. Cuando se casaron, yo ya lo quería como a un hijo. Lo incluía en las cenas, en los cumpleaños, en las conversaciones largas de sobremesa. Confiaba en él completamente. Durante todos esos años nunca tuve un motivo para dudar. Vivía de la pensión de Ernesto, sin lujos pero sin carencias graves. Tenía mi casa, tenía a mis hijas. Pensé que eso era lo más sólido que tenía en el mundo. Nunca imaginé que esa misma familia podría destruirse de esta manera. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30.000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Manejé sin detenerme. Durante todo el camino ensayé las palabras en voz baja. Tenía que ser directa. Tenía que ser fuerte. Camila necesitaba saber la verdad antes de que Berenice se le presentara con su propia versión de los hechos. Llegué. Toqué la puerta 2 veces con los nudillos. Esperé de pie en el umbral. Camila tardó en abrir. Cuando lo hizo, me quedé quieta. Estaba delgada, mucho más delgada que la última vez que la vi, y no había pasado tanto tiempo desde entonces. Su piel estaba pálida. Tenía unas ojeras que yo nunca le había visto, profundas, oscuras, del tipo que no se quita con dormir ni con descansar. Abrí la boca. Ya tenía lista la primera frase. Pero antes de que pudiera decir nada, ella empezó a llorar. No un llanto suave, un llanto contenido, de esos que llevan días guardados adentro y ya no aguantan más. Me tomó de la mano. Me pidió que entrara. Me hizo sentar en el mismo sofá donde tantas veces habíamos tomado café juntas, el sofá verde que ella compró cuando se fue a vivir sola. Y entonces me dijo lo que me dijo por fin. Mamá, tengo cáncer. Cáncer de páncreas. Avanzado. El cuarto entero pareció encogerse alrededor de mí. Los médicos le habían dado ese diagnóstico 2 semanas atrás. 2 semanas cargando eso sola, intentando encontrar el momento, reuniendo el valor para decírmelo. Los doctores hablaban de 2 meses de vida, quizás 3, si respondía bien a los cuidados. Me quedé sin aire. Me olvidé de Rodrigo. Me olvidé de Berenice. Me olvidé de todo lo que traía en la boca listo para decir. Solo podía ver a Camila. A mi Camila. 31 años, toda su vida por delante. Llorando en mis brazos como una niña, pequeña de nuevo, igual que cuando era niña, y se caía en el patio y yo la levantaba y le decía que ya pasó, que ya todo pasó. Me dijo: mamá, tengo tanto miedo, no quiero morir. Rodrigo es lo único estable que siento que me queda. Esas palabras me golpearon de una manera que no sé describir bien, porque yo sabía lo que ella no sabía. Sabía lo que había visto esa misma tarde en mi cocina. Sabía que ese hombre que ella creía su ancla estaba, en ese mismo momento, esperando que ella muriera para quedarse libre con su hermana. No dije nada.
La abracé fuerte. Le prometí que estaría con ella hasta el final, que no estaba sola, que la quería más que a nada en este mundo. Todo eso era verdad. Lo que no le dije también era verdad. Y eso me pesaría cada día que siguió. Guardé todo dentro. Lo enterré tan hondo como pude. Y sonreí. Pasaron las semanas. Cada día era una actuación que me costaba más sostener. Llegaba a casa de Camila por las mañanas. Le llevaba comida que ya casi no podía comer. Le leía en voz alta cuando los ojos le dolían. Le arreglaba las almohadas. Le contaba cosas sin importancia para que tuviera algo en qué pensar que no fuera el miedo. Y sonreía. Siempre sonreía cuando ella me miraba. Rodrigo también estaba ahí, la mayoría de los días. Sostenía su mano. Le hablaba con ternura. Hacía el papel a la perfección. A veces me preguntaba si lo había practicado. Berenice venía a visitarla. Lloraba frente a Camila. La abrazaba. Decía que rezaba por ella cada noche. Una vez le llevó flores, rosas amarillas, las favoritas de Camila. Me costó no reaccionar, pero yo veía los momentos. Esos instantes breves en que Berenice y Rodrigo cruzaban una mirada cuando Camila tenía los ojos cerrados. No eran miradas de culpa, eran miradas de cálculo, de espera. Una noche, Berenice me encontró sola en la cocina de Camila. Estaba lavando los platos. Ella entró, cerró la puerta con suavidad y se quedó parada detrás de mí un momento antes de hablar. Cuando habló, lo hizo en voz baja, casi íntima. ¿Ya le dijiste a Camila sobre nosotros? Le dije que Camila se estaba muriendo. El silencio que siguió fue diferente. No fue el silencio de alguien que ya lo sabía. Fue el silencio de alguien que acaba de recibir una noticia y está procesando, en tiempo real, cómo usarla. Entendí que no lo sabía y que acababa de aprender algo que pensó aprovechar de inmediato. Luego dijo, en voz casi suave, entonces ya no habría nada que lo detuviera. Me fui de la cocina sin responderle. Cerré el grifo, dejé los platos a medias. No podía confiar en lo que saldría de mi boca si me quedaba un segundo más. Hubo una tarde en que Rodrigo y yo nos cruzamos solos en el pasillo de la casa de Camila. Ella dormía. Me miró. Yo lo miré. No hubo palabras. En sus ojos vi que sabía lo que yo sabía y que ya no le importaba. Rodrigo se fue dando cuenta de que yo no iba a hablar. Empezó a moverse con más soltura dentro de mi presencia, a mirarme con una sonrisa cuando Camila no veía, como diciendo, ya ganamos. Camila empeoraba cada semana. Pasaba la mayoría del tiempo en cama, con cuidados paliativos. Cada noche, antes de cerrar los ojos, me hacía la misma promesa. Después de que Camila partiera, habría justicia. No importaba cuánto tardara. No importaba qué tuviera que hacer. ¿Alguna vez tuviste que guardar un secreto que te destruía por dentro para proteger a alguien que amabas? Cuéntame en los comentarios. Lo que no sabía todavía era que la justicia iba a llegar de un lugar que yo no esperaba. De un lugar que Ernesto había preparado en silencio, sin decirme nada, durante años. Camila murió en casa. Fue un martes por la tarde. Yo estaba a su lado, con su mano entre las mías. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba su respiración, cada vez más espaciada, hasta que dejó de escucharse. Rodrigo estaba sentado frente a nosotras, la cabeza agachada. Cuando ella dejó de respirar, él lloró. Apretó los puños sobre las rodillas y lloró. No sé si eran lágrimas reales. Ya no me importaba. El funeral fue grande. Vinieron amigos de la universidad, compañeros del trabajo, vecinas de siempre, personas que yo ni conocía, pero que Camila había tocado de alguna manera. Berenice llegó con un vestido negro impecable y lloró frente a todos con una expresión que cualquiera habría tomado como genuina. Yo la observaba desde lejos. Ya no podía mirarla de cerca. No lloré en público. Guardé todo para después. Una semana después del entierro, llamaron a mi puerta. Era un hombre de traje, serio, respetuoso. Se presentó como representante legal de la institución donde Ernesto había tenido sus cuentas. Me explicó que llevaban meses intentando contactarme. Habían enviado correspondencia a mi dirección anterior.
Una de esas cartas llegó a mis manos en su momento, pero la confundí con publicidad bancaria y la tiré sin abrirla. El reenvío a mi dirección actual ocurrió porque el sistema cruzó automáticamente los registros sucesorios tras el fallecimiento de Camila. Su muerte activó un proceso de actualización de datos familiares. Así me encontraron. Ernesto había tenido inversiones a largo plazo. Durante 15 años, antes de morir, separó una parte de su sueldo cada mes. No era mucho. Lo que sobraba de horas extras, algún bono de fin de año, pequeñas cantidades que él derivaba a un fondo de rendimiento compuesto sin que tocaran nuestra cuenta familiar. Por eso yo nunca lo noté en el presupuesto. Después de su muerte, los fondos continuaron generando intereses automáticamente, sin que nadie los tocara, sin que yo supiera que existían. 11 años de acumulación sin interrupción. El valor total era de 4.800.000 pesos. Me entregó una carta sellada, una carta de Ernesto, redactada antes de morir y depositada en resguardo. La abrí ahí mismo, frente al abogado. Las manos me temblaban. Decía, para que nunca te falte nada, para que llegues a vieja sin pedirle nada a nadie, para que Lucía descanse. Lloré sin poder evitarlo. 11 años midiendo cada gasto. 11 años sin saber que Ernesto me había estado cuidando desde el otro lado. En silencio, como siempre hacía todo. Guardé la carta junto al pecho. Y entendí que ahora tenía lo que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Contraté a un investigador privado. Le pedí discreción total. Quería pruebas, fotos con fechas, mensajes recuperados, registros de cualquier tipo. Todo lo que pudiera existir. 2 semanas después, regresó con un informe. Vino acompañado de un perito en informática forense. Gracias a copias de seguridad en la nube y a registros almacenados en servidores que los usuarios creen eliminados, lograron recuperar conversaciones de años atrás, mensajes que Rodrigo y Berenice daban por desaparecidos para siempre. Me senté a leerlo en la mesa del comedor, con un café que se fue enfriando sin que yo lo tocara. Tardé en empezar. Cuando empecé, no pude parar. La traición no había comenzado hacía un par de años, como Berenice me dijo aquella tarde en la cocina. Había comenzado hacía 4. Rodrigo ya estaba con Berenice antes de casarse con Camila, cuando todavía eran novios. Lo que Berenice me dijo como «llevamos años juntos» fue la versión más corta de una historia mucho más larga. Pero lo más grave estaba en las páginas siguientes. El plan había nacido de una sospecha que Berenice tenía desde antes. Ernesto tenía la costumbre de hablar de guardar algo para el futuro. Lo decía en la mesa, a veces sin darse cuenta. Berenice lo escuchó muchas veces de niña. De adulta, lo recordó. En algún momento vio una libreta de gastos de su padre, hábitos de ahorro que no cuadraban con la vida modesta que llevábamos. No sabía exactamente qué había ni dónde estaba, pero sospechaba que había algo. Y esa sospecha fue suficiente para poner a los dos en movimiento. Así que Berenice hizo de Cupido con su propia hermana. Empujó a Camila hacia Rodrigo. Le dijo que era perfecto para ella, que hacían buena pareja, que era el hombre que ella necesitaba. Y Camila, que siempre confió ciegamente en Berenice, que la quería más que a nadie, no dudó un segundo. Cuando pasaron los años del matrimonio y no encontraron nada visible, Rodrigo quiso salirse. Había un mensaje de él que decía que ya no valía la pena. La respuesta de Berenice llegaba en pocas palabras. Espera. La vieja. Y más abajo, cuando ella muera, al menos heredaremos la casa. La vieja. Yo. Mi propia hija hablando de mí así. Esperando mi muerte como si fuera solo una fecha por llegar. Camila nunca fue amada por él. Fue una herramienta desde el principio, usada durante años, usada hasta el último día de su vida. Y murió sin saberlo. Murió creyendo que tenía una familia que la quería. Cerré el informe. Me quedé con las manos sobre la mesa un momento largo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esto. Solo me quedaba una cosa clara, una sola dirección posible. Luego empecé a planear. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Perdonarías o actuarías? Cuéntame en los comentarios.
Trabajé en 3 frentes al mismo tiempo, con calma, sin apresuramiento. Con el paso de las semanas, después de mucho pensarlo, modifiqué mi testamento con un abogado de confianza. Berenice quedó excluida por completo. No fue una reacción impulsiva. Fue la conclusión de muchas noches mirando el techo. Lo segundo fue lo social. Organicé una cena en memoria de Camila. Invité a la familia extensa, amigos, compañeros de trabajo, colegas de Rodrigo, unas 60 personas. Nadie rechazó. Contraté a un editor de video. Le entregué el informe completo. Fotos con fechas, mensajes recuperados. Le pedí solo la verdad, bien documentada. Lo tercero fue lo financiero. Investigué las deudas de Rodrigo. Eran muchas y urgentes. Me acerqué a él con cara de suegra preocupada. Le dije que quería ayudarlo, que éramos familia. Sus ojos se iluminaron antes de que terminara la frase. Le presenté un acuerdo de refinanciamiento de deudas, varias páginas de lenguaje técnico. Lo presenté como un trámite estándar. Enterrada en las cláusulas había un reconocimiento de hechos relevantes para disputas patrimoniales, la relación paralela y la renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes de Camila, incluyendo ahorros, indemnizaciones y beneficios del matrimonio. Rodrigo estaba en luto y asfixiado por deudas. Firmó sin leer. Llegó la noche de la cena. 60 personas llenaban el salón. Berenice llegó con un vestido negro elegante. Rodrigo con traje oscuro. Los dos con cara de duelo sincero. Subí al micrófono. Hablé de Camila, de lo que fue como persona, de su trabajo, de su bondad, de cómo se reía cuando algo le parecía absurdo. La sala guardó silencio. Algunas personas lloraban. Berenice también lloraba. Entonces dije, pero hay algo que necesito compartir esta noche, para que la memoria de mi hija descanse, en verdad. Hice una señal. Las pantallas se encendieron. Al principio nadie entendió lo que estaba viendo. Silencio. Luego murmuros. Las fotos aparecieron despacio. Rodrigo y Berenice, fechas de hace 4 años, antes de la boda. Una mujer se tapó la boca. Luego vinieron los mensajes en letras grandes. Berenice dice que tu familia tiene dinero. Vale la pena intentarlo. Y más abajo, cuando la vieja muera, al menos heredaremos la casa. El murmullo se convirtió en voces. Alguien exigió explicaciones. Otro pidió que apagaran las pantallas. Las voces se convirtieron en gritos. Alguien gritó el nombre de Rodrigo. Berenice intentó levantarse, pero la detuvieron. Rodrigo intentó hablar y nadie lo dejó. Leí en voz alta el acuerdo que él había firmado. Su propia firma. Sus propias renuncias. Y anuncié que Berenice no recibiría ni un peso. Que todo lo que Ernesto me dejó honraría la memoria de Camila de otra manera. El caos que siguió fue el que Camila merecía. Rodrigo lo perdió todo en pocas semanas. Su trabajo, sus amigos, su propia familia lo rechazó. Su nombre se volvió una carga. Berenice vino a mi casa un mes después. Tocó la puerta. Cuando abrí, tenía los ojos rojos y las manos juntas. Me dijo que lo sentía, que me quería, que yo era su madre y que nada podía cambiar eso. Me pidió perdón. Me pidió su parte. La miré un momento largo. Le dije, ya no tengo 2 hijas, solo tengo una, y está enterrada en el cementerio. Cerré la puerta. La escuché llorar un rato en el pasillo. Los pasos se alejaron despacio. No sentí alivio, no sentí victoria. Solo sentí el peso de todo lo que había perdido y que ninguna justicia del mundo iba a devolverme. Semanas después fui a vaciar la casa de Camila. Era algo que tenía que hacer sola. Doblé su ropa. Guardé sus libros. Estuve un buen rato parada frente a su escritorio sin poder abrirlo. Cuando lo abrí, encontré una libreta pequeña, verde, con las esquinas dobladas, la letra de Camila adentro, ordenada como siempre fue ella. Era una lista de lugares que quería conocer. Ciudades, mercados, playas, museos, algunos con notas al lado. Ir en otoño, comer en el mercado local, llevar a mamá a este, llevar a mamá a este. Me senté ahí mismo, en el piso,
con la libreta entre las manos. Camila había planeado llevarme con ella, a lugares que yo nunca habría elegido sola, a ventanas del mundo que ella quería mostrarme. Nunca pudo. Tardé meses en estar lista. Pero un día hice la maleta, saqué la libreta y empecé por el primero de la lista. Fui a cada lugar que ella marcó, comí lo que anotó, me paré donde ella hubiera querido pararse. Llevé la libreta abierta en la mano. Hubo momentos, frente a ciertos paisajes, en que sentí algo parecido a la paz. No la paz de quien olvidó, la paz de quien cumplió. A veces me pregunto si hice bien, si debí haber dicho la verdad antes, si el secreto que cargué la protegió o si solo me protegió a mí. No tengo respuesta. Dicen que el tiempo cura todo. Mienten. El tiempo solo te enseña a cargar el dolor de otra manera. Camila murió pensando que era amada. Yo cargué su secreto hasta el final. ¿Hice bien? No lo sé. Pero sé esto. Hay traiciones que ni la muerte perdona. Y hay madres que, aunque muertas por dentro, siguen de pie. Porque cuando te quitan lo que más amas, solo te queda honrar lo que esa persona no pudo terminar. Esto no fue venganza, fue memoria. Y la memoria de mi Camila me sigue llevando a lugares nuevos. Cada vez que llego a uno, saco la libreta, la abro en su página, y le digo en voz baja: ya llegué, mi amor, aquí estoy. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Cuéntame qué harías tú. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta.